libro de carácter introductorio al vasto campo de la investigación en psicología. La idea fue mostrar un panorama amplio, pero no superficial, de las opciones de que se dispone, considerando la variedad de técnicas y de aproximaciones que se utilizan en nuestra disciplina para hacer investigación. Otro objetivo fue elaborar no solo un recetario de pasos para seguir, para presentar un proyecto, que es el caso de algunos textos, sino de conocer y comprender las bases que apoyan la racionalidad que subyace a los diseños de investigación y de entender a la ciencia como una forma, pero no la única, de obtener conocimiento. Una intención más fue incluir suficientes referencias, tanto de las que yo denomino clásicas, es decir, más antiguas, como de algunas más recientes, para que al identificar la perspectiva específica desde la que se planteará el problema de investigación, las personas lectoras puedan profundizar en las temáticas correspondientes y redactar su protocolo sin tantas dificultades. Para organizar las ideas y contenidos, estructuré el libro, como ya lo dijo el doctor, en 15 apartados que pueden ser consultados en el orden que cada persona lectora considere. Para quienes ya cuentan con una formación de base o con experiencia en investigación, sugiero identificar y revisar aspectos no incluidos en su bagaje de conocimiento o consultar algún contenido específico a manera de recordatorio de los principios básicos. Para las personas con una formación inicial o sin experiencia en investigación independiente, considero recomendable seguir el orden en que aparecen los contenidos. Dos temas que no siempre se encuentran en los libros de métodos y que son desde mi perspectiva de gran importancia, y también ya lo resaltó el doctor Minor, son algunos aspectos generales de la investigación en medios digitales, así como una introducción al campo de la ética en la investigación psicológica, especialmente centrada en la investigación que se realiza con seres humanos. Aquí un comentario adicional. Para conocer los principios que regulan la investigación con animales, una referencia de gran utilidad es la guía ética que recién publicamos por el Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM, que está disponible en ese sitio web. Un tema ligado estrechamente a la ética de la investigación es el de la utilidad o posible utilización de los resultados de la investigación. Ello implica reconocer que más allá de la pretendida objetividad y neutralidad axiológica de la ciencia, existen intereses y posturas tanto políticas como culturales y morales de quienes se encuentran inmersos en el circuito de la investigación, que comprende el patrocinio, la evaluación, la colaboración, la participación o diseño y la ejecución. Y también en el ejercicio profesional. Recordemos que es de fundamental importancia realizar diagnósticos antes de intervenir y que para conocer el efecto o repercusiones de nuestro trabajo es necesario programar y llevar a cabo evaluaciones. Para ello también se requiere saber de investigación o saber de métodos. Para cerrar, señalo que no se trata de un libro exhaustivo que contiene todo lo habido y por haber en la investigación, sino que representa una integración de lo que considero son los aspectos importantes y los temas que pueden causar dificultades al momento de planear una investigación. Espero que este libro pueda llegar a muchas manos y que cumpla con los objetivos que me fijé al momento de escribirlo. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Emily por su valiosa presentación. Siguiendo con el programa, tenemos ahora el conversatorio con estudiantes de la licenciatura en Psicología y de la maestría en Psicología. Un conversatorio es una charla que tiene como objetivo crear y fortalecer espacios de diálogo y debate
Les invitamos a conversar con la doctora Emily, quien con su amplia experiencia didáctica puede generar un gran aporte y resolver dudas sobre investigación en psicología. Y bueno, vamos a iniciar con una pregunta para la doctora que, bueno, ella misma lo plantea en su libro, ¿para qué hacer investigación en psicología? Mientras vamos pues, tomando nota de aquellos alumnos y alumnas que quieran hacer una pregunta, que levanten la mano para pues, que esto se convierta en un diálogo como es el objetivo. Entonces, lo plantea en su texto, doctora, ¿para qué hacer investigación en psicología? Bueno, las respuestas tradicionales, ¿verdad?, son porque nos preguntamos acerca de algo que nos llama la atención y a lo cual no tenemos alguna respuesta. Pero me parece, como ya lo mencioné ahorita en mi escrito, ¿verdad?, que el desarrollo de la disciplina psicológica, con todas las variantes que tiene, pues se ha hecho mucho alrededor de hacer, con base en investigación. Pero a mí me parece también de fundamental importancia dos aspectos. Porque podemos pensar, bueno, si yo no me voy a dedicar a ser investigador, ni voy a ser profesora, ni nada, pues yo ¿para qué quiero saber de investigación? Pues para dos cosas muy importantes. La primera es porque tenemos que saber diagnosticar, no solamente un paciente clínico, ¿no?, sino en realidad cualquier situación, en una industria, en una empresa, en un hospital, en una escuela, ¿sí?, problemas de aprendizaje. Tenemos que dar diagnósticos, no podemos aplicar intervenciones sin conocer a detalle el caso, y el caso puede ser una persona o puede ser un grupo de cualquier tamaño. ¿Sí? Eso es muy importante, y también efectivamente el que aprendamos a evaluar los efectos de nuestras intervenciones, porque pues a veces nos limitamos a decir, yo ya di el curso, yo ya di la capacitación, yo ya hice las 20 sesiones y ya adelante el paciente dado de alta. ¿No? Hay que saber cómo está impactando el trabajo que estamos haciendo. Y la otra fuente que es muy importante es para que sepamos elegir la literatura que vamos a usar de referencia, no solo por hacer investigación, sino también en nuestra práctica. Ahora con las redes y que se difunden tantas cosas en la red, ¿cómo puedo yo darme cuenta si esa información es válida, si es útil, si es aplicable para lo que yo necesito o para el paciente, cliente, grupo con el que voy a trabajar? ¿Sí? Hay que tener conocimientos porque inclusive hay trabajos publicados que tienen errores metodológicos. Hay trabajos publicados que tienen errores de inferencia. Hay trabajos publicados que ocultan la verdadera intención, que puede ser de manipulación, que puede ser de convencimiento, de propaganda, ¿no?, de publicidad y de muchas cosas, y que nosotros, por ejemplo, ¿no?, se ha discutido mucho este asunto de los estudios financiados por farmacéuticas, porque las farmacéuticas están interesadas en vender su producto, y hay personas que se prestan a darle los resultados positivos o los mejores resultados al producto de la financiadora. Entonces hay que tener mucho cuidado al elegir las investigaciones, buscar las fuentes adecuadas. No, les digo, no solamente para hacer investigación o para hacer docencia, sino también en nuestro ejercicio profesional. Muchas veces los psicólogos tenemos muy mala fama
porque personas poco preparadas, personas inclusive que ni siquiera tienen estudios, se dedican a dar terapia, ¿verdad? Y pues luego los resultados son desastrosos para las personas. Y algo que tenemos que tomar en cuenta también es que en psicología trabajamos con seres humanos. Y luego las repercusiones son para las personas y para sus familias. Y podemos arruinar la vida de las personas con un mal ejercicio, ¿sí? Entonces, por eso es que me preocupa y me parece que es importantísimo saber de investigación. No solo para hacerla, sino para saber elegir también las fuentes de referencia que vamos a utilizar. No sé si también con esto quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, alguien que tampoco esté de acuerdo, se vale. Yo creo que esa es la oportunidad, la opción que nos da hacer estos intercambios. Sí, prende la luz. Aquí hay una persona que la luz. Bueno, Tu nombre y... mi nombre es Raúl. Entonces, yo quería preguntar, retomando un poco de lo que ahorita mencionó, acerca de las asignaturas sobre metodología que se imparten al principio de la carrera. Entonces, usted sugiere que esas asignaturas se impartan ya al final, a punto de ingresar, para que el alumno, con todo el conocimiento que ha remontado acerca de pues, toda la carrera, se aproveche mucho mejor esa asignatura, ¿no? Ok. Pues sí, esa vendría siendo mi pregunta para aclarar, para ver si usted considera que es una, pues se podría decir así, de tiempo que esas materias se impartan a alumnos de primer ingreso, ¿no? Porque pues, no saben aprovechar mucho esa materia. Gracias. Pues de hecho, si me permiten agregar, ¿no? Yo creo que hay varias estrategias. Algo que empezamos nosotros también a trabajar con el cambio curricular, por ejemplo, es que no solo se hable de las teorías y de los descubrimientos, sino cómo se llegó a ellos. Entonces, es una forma de aprender cómo se hacía investigación en un momento, cómo algún autor, ¿no? Es muy conocido todo el trabajo que hizo Jean Piaget, pues, y sus sujetos de investigación eran sus hijos, ¿no? Entonces, es como interesante, esa es otra parte que a mí me implica mucho, ¿no? El que podamos ir asociando enfoques teóricos con estrategias de hacer investigación. No es lo mismo estudiar el desarrollo de acuerdo con Piaget que estudiar el desarrollo de acuerdo con Freinet o de estudiar el desarrollo de acuerdo con Gesell. Y cada uno de ellos, por ejemplo, tenían sus técnicas y sus estrategias y cómo obtuvieron datos y cómo esos los trabajaron para generar teoría. Creo que el que platica mucho de esto, por ejemplo, es Freud, ¿verdad? Cómo empieza a trabajar con sus pacientes y de ahí empieza a hacer sus inferencias. Entonces, esa es una forma, yo creo, en donde se vuelve muy interesante la psicología, los diferentes campos, porque conocemos a los autores de las teorías como seres humanos que andaban haciendo ahí sus pruebas y sus fracasos y sus éxitos, ¿no? Y se vuelve más humana también la disciplina. Entonces, esa podría ser una forma como indirecta de empezarnos a familiarizar con los métodos de investigación, pero el aprender a hacer escalas y cuestionarios y el pretest, post-test y todo esto, yo creo que sí es importante que conozcamos la psicología, porque si no, ¿verdad? Nos empiezan a enseñar probabilidad con águila y sol y con el dado, con los dados y tal, y uno dice, ¿y yo para qué quiero saber eso? Para la psicología, ¿no? Pero ya cuando entendemos el pensamiento probabilístico asociado a eventos, asociado a registros de comportamiento, a otro tipo de registros, más de la psicología, pues ya le encontramos el sentido de por qué tenemos que entender los principios de probabilidad. Además de que sobre las ideas de probabilidad es sobre lo que se funda la estadística, ¿sí? Y lo que nosotros usamos en psicología de estadística, porque no usamos todo, ¿verdad? O otras formas matemáticas que tampoco conocemos mucho y que nos pueden dar mucha idea o nos pueden ser de utilidad para trabajar nuestros datos. Pero pues para eso necesitamos saber psicología,
porque si no, pues, ¿cómo se nos va a ocurrir cómo aplicar una G cuadrada, una regresión múltiple, un análisis de conglomerados en psicología si no sabemos psicología? Sí, es por eso mi inquietud, mi propuesta, ¿no?, de que se debe de enseñar, porque además llegamos al final y le dice uno, ¿te acuerdas de que se hacía el ANOVA? No, yo no me acuerdo. Pues no, ¿verdad? Porque lo aprendió uno en segundo o en tercer semestre y ya cuando salió uno de la carrera ya está enterrado ahí en las experiencias feas, ¿no? Olvidado. Y entonces, pues ya cuando el profesor o nuestro director, directora de tesis nos dice, a ver, hazte una G cuadrada, pues ya no sabemos ni de qué se trata. Sacar la luz para que nos veas en la siguiente pregunta. Brenda, voy a pasarle el micrófono a nuestra alumna de la maestría en psicología. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Brenda. A lo largo de la licenciatura y ahorita que estoy en maestría, se ha visto como que mucha atención en lo que es la investigación cualitativa y cuantitativa. Incluso a lo largo de la carrera te muestran como que sirve una para cada, o sea, qué es mejor o cuál de las dos es mejor para trabajar en cada cosa. Y se mira como que hay una tensión entre esas dos. Y quería saber si usted considera que también, o usted también ve esa tensión entre lo cuanti y lo quali, y por qué cree que se generaría, o por qué cree que se genera esa tensión entre esas dos líneas de investigación. En realidad, lo importante es que demos un paso atrás o un paso adelante. Tenemos que regresar a los paradigmas, ¿sí? Porque el debate quanti-quali no tiene solución, ni siquiera en lo mixto, ¿sí? Porque lo mixto obedece al pragmatismo. Y si yo no estoy alineada al pragmatismo, las opciones mixtas no me sirven. Hay que irnos hacia atrás. Y voy a comenzar ahora, por ejemplo, ahora sí que dando un ejemplo. Para el estudio de las actitudes, pues ya ahorita, si es que alguien todavía quiere estudiar actitudes, ¿no?, pues nos dicen, hazte una escala, ¿sí? Pero para llegar a la elaboración de las escalas, se recorrió un largo camino que incluía observación, análisis de contenido, entrevistas, para poder generar los contenidos de los reactivos. Y entonces, pues uno elegantemente podría decir a estas alturas de la vida, claro, es que la elaboración de escalas de actitud es un procedimiento mixto. Pero cuando se hizo, no estábamos no peleábamos o no distinguíamos entre quanti y quali. Otro ejemplo, el análisis de contenido. Se comenzó leyendo noticias de los periódicos y qué decían, acerca de qué hablaban. Y después se empezaron a refinar técnicas y ya tenemos ahora el análisis de contenido cuantitativo y el análisis cualitativo, pero vienen de la misma cuna, de la misma orientación teórica, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es poder diferenciar los diferentes paradigmas de investigación que tienen supuestos ontológicos, epistemológicos, metodológicos, axiológicos, etcétera, diferentes. Y ahí es donde se distingue muy bien y no se trata de que estemos peleados o que es mejor el quanti o que es mejor el quali, sino de que entendamos que nuestro enfoque teórico, a ver, esta teoría, ¿cuáles son los supuestos de esta teoría? ¿Con qué paradigma se alinean? Y este paradigma, ¿no?, ¿qué está suponiendo? Porque, les digo, el debate quanti-quali no tiene una solución, ni siquiera en la aproximación mixta, ¿sí? Hay que conocer
los paradigmas y hay que conocer las teorías. Es importantísimo, porque nada más ponerse a aplicar cuestionarios, calificar y sacar estas frecuencias, eso no es hacer psicología y eso no es hacer investigación. Entonces, eso creo que es muy importante. Y, por ejemplo, regresando a las actitudes, ¿no? El formato más usual por fácil es el formato Likert, pero en realidad es el más malo, teóricamente hablando. Pero tan famoso se hizo el formato Likert que ahora se usa para investigar cualquier cosa, además de actitudes, ¿no? O sea, las escalas Likert son para actitudes, las escalas tipo Likert son para investigar un montón de cosas. Entonces ya se volvió un formato de cuestionario, un formato de reactivo, ¿no? Abandonando toda la teoría de las actitudes. ¿Sí? Y eso hay que tener mucho cuidado, porque si no, ya uno cae en las trampas rápidamente o en lo fácil, en lo sencillo, y no es de esa manera. Hay que saber entender la teoría que acompaña, por un lado, al marco teórico y la teoría que acompaña a la construcción de las herramientas de investigación. ¿Sí? Ahí está lo importante, y ya no en el debate cuanticuario. Bueno, igual si no estoy siendo clara, avísenme, por favor. No sé. Okay, gracias, doctora, que es muy clara. ¿Alguien más tiene? Ok, si tenemos más preguntas, vamos para allá. Hola. Hola, mi nombre es Iridian y la verdad tengo una duda y quisiera escuchar su consejo. ¿Qué consejo le daría a alguien que siente miedo o inseguridad al iniciar su primer proyecto de investigación? En realidad, creo que más que miedo, bueno, yo lo quiero interpretar como, es como una situación de incertidumbre, ¿verdad? Y nos hemos enfrentado a la incertidumbre no solo académicamente, sino también en nuestra vida cotidiana. Entonces, por supuesto que por ahí dicen las abuelitas, echando a perder se aprende. Y creo que una dificultad que tenemos nosotros en las publicaciones de psicología es que solo se publican los artículos que salieron bien. Y entonces nunca nos enteramos de todo lo que echaron a perder los investigadores antes de que les saliera bien su resultado y lo pudieran publicar. Creo que sería de mucho aprendizaje para todas y todos que también supiéramos de los errores, que también supiéramos, ¿no?, de las pruebas, de las dudas que tuvieron las personas antes de poder llegar a un resultado. Eso es como importante, ¿no? Ahora, evidentemente, no alguien por tener un doctorado o alguien por tener el título de investigador o investigadora quiere decir que sabe todo. También hay fracasos y también se cometen errores. Lo que hay que hacer es tratar de prepararnos lo mejor posible para que al menos tratemos de prever las dificultades a las que nos podemos ir enfrentando al momento de realizar una investigación. Pero es muy difícil tener una bolita mágica que nos diga todo lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, es cuestión de animarnos. Yo creo que en la formación académica, ya sea de pregrado o de posgrado, hay una ventaja maravillosa. Tenemos a profesores y profesoras que nos pueden leer, que nos pueden acompañar y que nos pueden señalar los errores, ¿sí? Cada quien a su estilo. A lo mejor dices, ay, me puso una regañiza terrible, o ay, se olvidó de mi planteamiento. Bueno, eso ya son cosas personales, pero podemos escuchar opiniones, sugerencias, ¿no? Atender a señalamientos que nos pueden decir, a ver, y por eso es que uno batalla mucho cuando quiere presentar su protocolo de investigación y va para atrás, y va para atrás, y va para atrás. Pero aquí lo importante es
preguntar, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está la falla? ¿Qué hay aquí? ¿O por qué esto no es correcto? Yo pienso que puede ser de esta manera. Y puede ser que sí tengan razón. Eso es cierto, pero hay que saber argumentarlo. ¿Por qué pienso que de esta manera se puede hacer? ¿O cómo es que se puede resolver? ¿No? Entonces, no hay más que animarse y estar bien conscientes de que como seres humanos, todo mundo se equivoca, todos nos equivocamos, ¿sí? Entonces, que no haya estos miedos, les digo, y mucho menos cuando estamos en formación, porque es más la vergüenza que puede uno pasar con un doctorado metiendo la pata, que uno que dice, pues yo soy estudiante, ¿no? Yo estoy aprendiendo. Así es que mejor con confianza y con ánimo hay que lanzarse a hacerlo. Y finalmente, porque es importante también para someter a prueba las ideas. Algo que yo aprecié mucho durante todo el tiempo que estuve de profesora era precisamente las ideas que traían las y los estudiantes para su tesis. Porque luego de repente uno decía, a ver, a mí no se me hubiera ocurrido esto, pero debe de haber alguna forma de poderlo investigar. Y hay que echarle el coco, hay que pensar, pero de que se puede, ¿sí? Y si no, pues uno se pone a estudiar y uno se pone a aprender también, como docente y como estudiante. Tampoco se trata de, a ver, ay, profe, ahí le dejo mi problema de investigación, ahí me dice cómo se hace. No, tampoco, ¿no? El chiste es que uno le haga la lucha y que uno haga la propuesta y que uno pueda dialogar y pueda ir aprendiendo. Y a veces nos damos cuenta de que sabemos más de lo que pensamos. O a veces de lo que estamos súper, no, yo de esto sí sé y sin duda y todo está muy bien. Y a la hora de ponerse a desarrollar el tema, resulta que uno no sabe tanto como lo pensaba, ¿no? Entonces le digo, no hay como uno mismo aprender a ponerse los retos. Y entonces, para mí, la investigación es una actividad lúdica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No se trata de echar relajo y de ser irresponsable, pero sí de jugar al reto. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? Y entonces, ¿qué? ¿Sí? O sea, y tomarlo como aprendizaje, tomarlo como una experiencia, el error y el acierto. Por ahí también hay otro dicho que dice, ¿verdad? Ay, como el burro que tocó la flauta. Es decir, quién sabe cómo le hizo, pero lo logró. Entonces, a veces en nuestros aprendizajes sucede eso, ¿verdad? Pasé el examen, no supe cómo, pero pues ¿dónde está el aprendizaje? No, ahí no está el aprendizaje. A veces aprende uno más de donde se equivocó, ¿verdad? De los errores. Entonces, hay que ponerse uno a prueba, ¿verdad? Y decir, pues ya, si me equivoco, pues me equivoqué, pero ya sé que por aquí no va, pero si no lo probé, nunca voy a saber si sí o si no es la vía correcta. Entonces, pues, que no haya miedo, ¿no? Hay que lanzarse, no irresponsablemente, pero sí tratar de probar y tratar de averiguar y de aprender, ¿no? De eso se trata efectivamente el formarse en investigación. Voy a encender la luz, acuérdense, para que la doctora pueda ver a Elena. Buenas tardes, mi nombre es Elena. Tomando como punto de partida esto que mencionó sobre la prueba y error y el sobre cómo tomar este tipo de riesgos, ¿cuáles son los errores más comunes en cuestión metodológica? O sea, ya metiéndonos de lleno en la investigación, el paso por paso de la metodología. ¿Qué observa como en los estudiantes que ha sido estos errores o lo que más puede decir, yo he mirado o he notado que tienen como estos errores o tienen estos patrones que pueden afectar a la metodología o a la investigación en general? ¿Cuáles son los que han notado que son como más persistentes en investigaciones con estudiantes?
Oh, eso sí está muy complicado, porque yo creo que cada quien tiene cada proyecto de investigación es diferente, ¿no? Y tiene diferentes retos. Pero les voy a platicar, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho usar de ilustración, porque cuando uno aprende la estadística o aprende los métodos como receta, ¿no? Entonces recuerdo que alguna vez, ya ni siquiera me acuerdo si era chica, chico, el que llegó a verme muy triste y me dijo, ay, es que mis resultados salieron mal, ¿qué voy a hacer con mi tesis? ¿No? Yo no le había dirigido la tesis ni nada, sino llegó así como con mucha desolación. Le dije, a ver, ¿qué fue lo que planteaste? Y me dijo, estoy en contra de la discriminación de las personas de diferentes preferencias sexuales. Y lo que hice fue aplicar pruebas de habilidades a personas declaradas heterosexuales y personas declaradas homosexuales. ¿Sí? Dice, porque no tienen por qué rechazar a una persona declarada homosexual en un trabajo si tiene las capacidades y si está preparada. Creo que ahora ya lo vemos con más obvio, ¿verdad? Pero esto fue pues hace como 20 años o más, ¿sí? Y le dije, bueno, ¿y entonces qué pasó? Pues que les hice las aplicaciones y no encontré ninguna diferencia estadísticamente significativa. Eso quiere decir que mis datos están mal. ¿Alguien me puede dar la respuesta? ¿Sí? ¿Sí se les ocurre o no? Pues es que justamente si la hipótesis es no hay diferencias, fue maravilloso que no tuviera diferencias. ¿Sí me explico? Pero como uno aprende que si no hay diferencias estadísticamente significativas no sirve, ¿me explico? ¿Qué pasa? Que no comprendemos entonces el tema de la significancia estadística. Y lo que usualmente, fíjense, ese pensamiento, nos enseñan a diferenciar, no a igualar. Y entonces, a pesar de que la hipótesis era no hay diferencia en mis habilidades para el trabajo, independientemente de mi preferencia sexual, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberíamos estar esperando? Que no hubiera diferencias. Pero con la idea de que si no sale estadísticamente significativo, no sirve, pues imagínense. Entonces, eso es lo que sucede cuando empezamos a ver que aprendemos los métodos y aprendemos la estadística como recetario. ¿Sí? Cuando hay que comprender que si la hipótesis era no hay diferencias, el dato debe indicar que no hay diferencias. ¿Sí? Entonces, ese no es un error frecuente, evidentemente, porque además se hizo un trabajo muy importante para la colección de los informantes y todo esto, ¿no? Pero imagínense, ese trabajo estaba a punto de echarse a perder porque pues el chico no comprendía, o la chica, ¿no? Que eso era lo que debería de haber encontrado. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante entender la lógica de una hipótesis, la lógica de un planteamiento de un problema y mis herramientas. ¿Y qué voy a usar para comparar dos grupos? Y en este caso es para decir no hay diferencias. Y a veces sí, efectivamente queremos decir sí hay diferencias. Entonces podemos usar la misma herramienta, pero buscando, ¿no?, que el resultado sea si hay diferencias o no hay diferencias. Entonces, muchas veces eso es lo que nos pasa, o tratar de meter estadística paramétrica con datos que
que no son en escala de medición de intervalo o de razón o proporción, que eso lo hacemos mucho porque las escalas psicológicas son ordinales y les metemos estadística paramétrica. ¿Sí? Entonces, esos son del tipo de errores, digamos, metodológicos, ¿no? La representatividad estadística, definitivamente es prácticamente imposible que trabajemos con muestras estadísticamente representativas. ¿Sí? Entonces, pues tenemos que trabajar con lo que hay, pero también tenemos que reconocer los posibles sesgos que puede haber en nuestros datos, ¿no? Ahora es muy fácil lanzar cuestionarios en línea, pues sí, pero toda la gente que está fuera del circuito de la Internet automáticamente está excluida de la investigación, ¿no? Entonces, son más bien estos errores de comprensión de cómo se conforma una muestra, de cómo puedo procesar una información, etcétera, etcétera, ¿no? Esos, pero son muy variados porque cada tesis, cada investigación, pues tiene planteamientos distintos. ¿Sí? Entonces, esta pregunta sí está muy, muy, muy difícil. Así que yo diga, ¿todos los estudiantes se equivocan en lo mismo? Creo que no. Y pues sí tengo en mi haber la dirección de más de 100 tesis, más la revisión de otras tantas. Entonces, y ya con ese panorama, sí les puedo decir que las dificultades metodológicas de cada una de las tesis han sido distintas. Bueno, vamos a pedirle o a pasarle el micrófono a Ulises, que nos pidió hacer una pregunta, y vamos a posteriormente vamos a ir dirigiéndonos al cierre del conversatorio. Buenas tardes, mi nombre es Ulises Alejandro, soy estudiante de la maestría en psicología. Hablaba en un punto sobre eso del conflicto de interés. Me pareció interesante que hablara del conflicto de interés, esto de las farmacéuticas, cómo a veces se empeñan en sacar medicamentos velozmente y no tienen, realmente los medicamentos muchas veces no tienen ¿cómo lo explico? La evidencia suficiente de que funcionan realmente en el cuerpo humano. También hablaba sobre, por ejemplo, que ayer usaba a sus niños para hacer sus estudios del desarrollo infantil. ¿Qué consideraciones éticas que es importante incluir dentro de incluir en el desarrollo de nuestras tesis? Porque pues, la ética tiene que ir dentro de nuestra práctica profesional, porque he visto que, por ejemplo, hay un reglamento nacional de salud que te dice las pautas para la investigación científica. Por ejemplo, si tu tratamiento es de riesgo máximo, de riesgo mínimo, cómo esto impacta en la investigación en psicología y por qué los códigos éticos actuales en psicología, por ejemplo, mexicanos, no están tan apegados a las normativas actuales de la ley en cuestión de ciertos artículos que hablan sobre la calidad de la investigación. Entonces, ese tecnicismo legal me gustaría saber su postura sobre esto, doctora. Sería todo por mi parte. Bueno, para ver algo con mucho más detalle, les digo, está esa guía ética en la que yo colaboré de manera muy importante, ¿no? Pueden entrar ahí a la página de la Facultad de Psicología UNAM y ahí en el cintillo hay uno que dice investigación, ahí le dan clic, hay uno que dice comité de ética, le dan clic y entran a la página. Y hay uno que dice publicaciones del comité y una se llama la guía ética.
Entonces, ahí sí está contemplada desde la normatividad internacional, las normas nacionales y algunas guías, me parece, importantes para observar, ¿no? Pero hemos estado discutiendo de manera importante, por ejemplo, si existe o no riesgo en la investigación psicológica. Puede ser que si dice uno, no, si yo ni le voy a inyectar nada, ni le voy a tomar sangre, ni le voy a hacer nada al sujeto, no es de riesgo, un momento, ¿no? Y les voy a platicar aquí una anécdota, discúlpenme, me voy a tantito a alargar, pero representa muy bien lo que sucede. En una ocasión, en un trabajo de campo, estábamos buscando en una pequeña población donde estaba la escuela primaria. Entonces, como que íbamos ahí siguiendo un pequeño croquis y de repente nos encontramos con que se terminaba la calle y entonces había que ir a la derecha o a la izquierda. Una casa antes de la esquina estaba una señora barriendo su patio y miren, está fuera de investigación, ¿eh? Así. Ay, buenos días, señora. ¿Para dónde es la escuela primaria? ¿Qué estábamos esperando de respuesta? Pues que nos dijera para allá o para allá. La señora deja su escoba, se acerca y dice, ¿y para qué quieren ir a la escuela? Ah, pues es que andamos buscando al director. ¿Van a hablar con el director? Pues a ver si lo encontramos. Ay, señoritas, es que fíjense, mi nieta no tiene papá y entonces no me la quieren inscribir en la escuela. ¿Sí? ¿No le pueden decir al director que por favor le dé permiso de que me la inscriban? Imagínense, de una pregunta tan neutra como para acá o para acá la escuela, vean qué historia salió. Entonces, ¿qué sale? Que muchas veces uno piensa, ay, le voy a preguntar a la persona, ay, su estado civil, es casado, es soltero, es quién sabe qué. No sabemos qué situación personal tenga esa persona, ¿no? Consigo misma y con su familia y con tal, y qué tal decir, pues es que me dejó mi marido, no está tan fácil, ¿verdad? ¿Sí? Y uno tan fácil de soltero, casado, a ver, aquí le apunto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las condiciones de las personas. O muchas veces nosotros involuntariamente ayudamos a perpetuar prejuicios acerca de las personas, ¿no? Y entonces decimos, sí, es que las personas rurales tienen un IQ más bajo. Pues claro, si yo les estoy preguntando contenidos escolares y no tienen la opción de escolarización, ¿cómo van a salir? ¿Verdad? Y entonces nosotros decimos, sí es cierto, las personas rurales tienen menos inteligencia. Y así sucesivamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Para mí, el punto número 1 es asegurar no dañar lo menos posible a las personas participantes. Para mí, ese es lo más importante, ¿sí? O decirle a una persona, sí, yo la escogí en la muestra porque pues, su esposo es alcohólico. Oigan, eso es horrible para una persona, ¿no? O porque su papá es alcohólico o porque su mamá es alcohólica, ¿no? Porque las mujeres alcohólicas también ya están en la escena. Entonces, ¿cómo un adolescente puede considerar el tema de mi mamá es alcohólica, ¿no? Y por eso te voy a hacer unas preguntas. Pues, está muy complicado, ¿sí? Entonces, les contesto con algunos ejemplos, tal vez muy simples, pero que veamos que lo que para nosotros es una pregunta más del cuestionario o un criterio de inclusión o de exclusión de la muestra, puede afectar a la persona de una manera muy importante. Entonces, yo creo que lo más importante es cuidar a las personas que invitamos a participar, darles una devolución, que puede ser un feedback, que puede ser un entrenamiento, que puede ser algunos tips, ¿no? Más que regalarles dinero, regalarles objetos o algo, yo creo que una retroalimentación, no necesariamente de su desempeño, pero, bueno, que usted tiene problemas de insomnio, mire, aquí hay algunas técnicas que le pueden servir, tal, ¿no? Un tríptico, o mire, ¿por qué no acude a este centro de atención? Aquí, mire, este es el teléfono, este es
el horario de atención, vaya para allá y seguramente ahí le pueden atender su problema. Yo creo que esa es una retribución muy importante para todo aquello, porque las personas lo que nos están dando es parte de su vida. Eso es lo que nos están compartiendo. ¿Y nosotros qué les vamos a dar a cambio? ¿No? Y a veces ni siquiera las gracias les damos. Entonces digo, pues, ¿cómo es eso? ¿No? Entonces, básicamente es eso, pero yo también pienso que esa guía les puede ser de mucha utilidad y también tiene muchas referencias para que ustedes puedan revisar a cabalidad, ¿no? Los artículos, la normatividad. Y claro, uno puede decir, como ni sabe, ni me va a demandar, pero no se trata de evitar demandas, ¿sí? Se trata de cuidar a las personas. Muchas gracias, doctora, por su valiosa aportación en cada una de las preguntas. Gracias a quienes preguntan, nos apoyan, nos apoyamos entre todos para tener más apertura a algunos temas que quizás no conocemos o no nos animamos a preguntar. Entonces, gracias también a quienes preguntan. Ahora bien, vamos a seguir con la entrega de la constancia digital para la doctora Emily Ito. Doctora, ¿logra apreciar la constancia? Doctora, estamos compartiendo su constancia, ¿lo logra ver? Bueno, supongo que luego me la harán llegar al correo. Ah, sí, ya, ahora sí ya aparece. Muchas gracias. Bueno, hacemos la lectura, doctora. La Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Administrativas Sociales e Ingeniería, otorga la presente constancia a la doctora Emily Ito Sukiyama por su valiosa participación en la presentación del libro y conversatorio Cómo hacer un proyecto de investigación en psicología por la organización Plena del Ser, Mexicali, Baja California, a 26 de marzo del 2026. Le damos un caluroso aplauso. Agradecemos profundamente la valiosa participación y la disposición para compartir con nuestra comunidad universitaria un espacio de reflexión y aprendizaje. Sin duda, su contribución enriquece de manera significativa para nuestra formación personal y profesional. Muchas gracias, doctora. Esta constancia se me hará llegar. Agradecemos la participación de ustedes, la participación de los maestros, la participación de todas y todos los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación y poder compartir, aunque sea a la distancia, un ratito con ustedes. Muchas gracias. Tenemos aquí el libro de la doctora, un libro impreso, también está digital que pueden encontrar en Amazon, está muy económico. Y lo voy a tener aquí en comunicación. Si alguien quiere que se lo preste, va a ser colectivo, cualquier persona, cualquier alumno que quiera venir por él, se puede prestar. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Doctora, muchas gracias muchas gracias por acompañarnos, por aceptar, por responder rápidamente todos los mensajes. Creo que fue una buena experiencia por cuestiones de la distancia y de la interacción digital. Salió todo
muy bien. Ojalá que podamos seguir en contacto y que podamos platicar quizá después de pues, la investigación que usted realiza, de investigaciones que usted ha realizado, hacer algún tipo de seminario con nuestros maestros, hacer algún tipo de revisión de trabajos cualitativos. Aquí la maestra Graciela, que fue la que hizo todo el trabajo de presentación y de maestra de ceremonias, pues ella es coordinadora del laboratorio de investigaciones psicosociales, y pues sería para nosotros muy positivo que pudiéramos seguir en contacto y que pudiéramos tener otras retroalimentaciones posteriores. No la escucho, no sé si sea el aparato. Ya sabes, te agradezco, yo creo. Bueno.